Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Saludos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a este programa que esperamos con verdadera delicia y con verdadera expectación cada miércoles en la radio de la Universidad de Salamanca, porque sobre todo estamos aprendiendo buena literatura y además en los últimos tiempos algún clásico que hemos releído, y creo que esta tarde, además, Alberto Sansegundo, no sé si va a seguir un poco por esos derroteros, porque yo he leído ya el título del libro, el autor, y yo creo que nos va a sonar a muchos de los que te vamos a escuchar muy atentamente esta tarde, Alberto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Sí, clásico, sí, pero bueno, que se inscribe en un ciclo de cine y literatura, vamos a llamarlo así, es decir, libros interesantes, en concreto el de la semana pasada y el de esta, efectivamente son clásicos, que han tenido un traslado al cine también excelente. La semana pasada el juego era Joyce Houston y ambos nombres en cada uno de sus terrenos son evidentemente personajes muy Maestros, destacados. ¿No? James Joyce maestros. con dublineses y en Ujú. particular el cuento último de esa colección, Los Muertos, que dio lugar a la película de John Huston, otro referente indispensable, ¿no? En la historia del cine, ¿no? Hoy la dupla es no menos No valiosa, ¿no? Porque desmerece estamos hablando nada de de la semana pasada, Alberto, no desmerece nada la no semana desmerece en pasada. absoluto. Joseph Conrad en el terreno literario y Francis Ford Coppola desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Mm. Dos nombres esenciales de la literatura, el primero, y del cine, el segundo, ¿no? Vamos, como quizá los más avisados de nuestros oyentes ya han podido deducir, con El corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad, escrita inexplicablemente en solo 2 meses, apenas 2 meses, entre finales de 1898 y comienzos de 1899, perdón, 1898 y 1899, acabó publicándose en 3 entregas, entre febrero y abril de ese último año, en una revista que llegaba, Black Bush Magazine, que llegaba al número 1000, y ahí se presentó ya de manera completa, y apareció incluida ya en un libro 3 años después. Estamos hablando de principios de siglo, muy parecido, por lo tanto, prácticamente contemporáneas a la de Dublineses, la obra de Dublineses que presentábamos el otro día. Se presentó en el libro Juventud y otras dos historias, y pronto tuvo ya, poco después, una edición independiente, ¿no? Reconocido desde muy pronto como una obra maestra, y ahora ya adquiere el estatus de clásico. En España tuvo una recepción más bien tardía. La primera traducción es de 1931, pero como puedes imaginar, desde entonces se han multiplicado las ediciones en 50 editoriales diferentes, con versiones muy distintas, que yo quiero comentar aquí. Yo me traigo hoy es una cosa desmesurada, realmente, incluso para mí, que no tengo control habitualmente, pero es que hoy tengo que reconocer que es desmesurada, porque traigo hasta 4 ediciones del Corazón de las Tinieblas. Esta es la primera, la que yo leí, esa edición de bolsillo de 1976, de Alianza Editorial. Como digo otras veces, yo sería incapaz ya de leer esta biblioteca con cariño, claro, pero imposible de leer este tipo de letra. Una edición, bueno, asequible como todas, muy bonita. Y Esta muy es del año cómodos, yo creo que muy 76. cómodos. Esos libros de Sí, muy Alianza cómodo. Editorial muy cómodos, flexibles, ¿no? Que se Claro, dejan manejar aparte, bien. era la posibilidad de, en la época, yo estoy hablando de mi época de estudiante, claro, eh, permitir el acceso sin demasiados medios a grandes obras de la literatura, en ediciones asequibles, con traducciones siempre valiosas, y bueno, con algo que no sé si yo he comentado una vez, ¿no? Hay un personaje en la historia de la edición española fundamental, que es Daniel Gili, que es el responsable de las portadas de Alianza Editorial durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, un libro entrañable desde mi punto de vista, pero hoy ilegible, ¿no? Mm. Lo interesante del libro, que se ha seguido manteniendo en ediciones de Alianza Editorial posteriores, es que hay una traducción de Araceli García Ríos, luego hablaremos de las traducciones, y de Isabel Sánchez Araujo, y hay un prólogo fundamental, esencial, de la primera de ellas, ¿no? De Araceli García Ríos, que es un clásico, digamos, dentro de las interpretaciones de la obra oscura, en algunas ocasiones, esta novela de Joseph Conrad, ¿no? Ujú. En el año 2005, bastantes años después, la editorial Cátedra, con ese catálogo impresionante de títulos clásicos, cada uno aparece acompañado con estos
muy sugestivo siempre, aparato académico, ofreció el mismo título manteniendo la traducción de García Ríos y Sánchez Araujo, pero incorporando un estudio inicial formidable de Fernando Galván, que ya estaba aquí, ya lo hablamos de él la semana pasada, a propósito de dublineses, y José Santiago Fernández Vázquez. Este libro es curiosa también la Yo creo historia. que este libro sí que requiere mucha explicación, Alberto. Yo creo que ¿Requiere, este perdón? libro, El corazón de las tinieblas, yo creo que requiere una explicación y un estudio, me parece, Sí, pero efectivamente, es pide, un libro ¿no? complejo. Requiere una inversión. Yo he estado varias semanas viviendo en el corazón de las tinieblas, ¿no? Y en particular este libro, que yo no lo conseguí en la editorial, en la edición normal, lo compré en una edición, en una librería de viejo, encuadernado por la propia librería, Qué pero es bonito. el libro de la editorial Cátedra, es el libro originario con ese estudio, es un ensayo, son 100 páginas iniciales fundamentales desde el punto de vista que apuntas, ¿no? Hay que leerlo después de haber leído el libro. Yo lo he vuelto a leer ahora porque da muchas claves sobre muchos aspectos interesantes para la, diríamos, plena comprensión de la novela, ¿no? Hay claves sobre la biografía personal y literaria de Joseph Conrad, los postulados estéticos de su literatura, las claves de la novela, que como digo, en algunas ocasiones es oscura, luego hablaremos de ello. Ujú. Bueno, que sea oscura, algo que se llama el corazón de las tinieblas, Es parece lo obvio, ¿no? lógico, ¿no? Pero efectivamente lo es, ¿no? Sí. Luego analiza también, como digo, un estudio descomunal, ¿no? Los principales planteamientos críticos que se han hecho sobre la novela, con lecturas muy variadas, lectura naturalista, psicologista, política, por supuesto, estructuralista, psicoanalítica, postcolonialista, que está tan de moda en este momento, feminista, por supuesto. Se revisan las versiones cinematográficas del libro, se repasan de una manera exhaustiva todas las ediciones de la novela en nuestro país, y hay al final del estudio, de estas 100 primeras páginas, aparte, como digo, documentación variada, con portadas, fotos del autor, portadas de las diferentes ediciones, hay una bibliografía muy copiosa que incluye biografías sobre Conrad, ediciones de sus libros, estudios críticos sobre el escritor, y luego ya específicamente bibliografías sobre el corazón de las tinieblas, y luego también referencias de las traducciones al español, al catalán y al euskera, ¿no? Ujú. Indispensable, razones más que suficientes para comprar y leer El corazón de las tinieblas, quien no lo haya hecho, a partir de esta edición, que insisto, esta no es su portada. La portada es una portada convencional de Cátedra. Quien Ujú. conozca la editorial va a Bueno, identificar perfectamente un libro muy inspirador. Bueno, nos vas a contar muchas cosas sobre ello, Alberto, pero a mí me tienes que resolver también una duda de por qué Apocalipsis Now está Ajá. emparentado con el corazón de Sí, las sí, sí. tinieblas, porque hablamos de épocas totalmente diferentes. Totalmente distintas. Desde E incluso, 1898, la pérdida del Imperio Español, por ejemplo. Fíjate, en aquellos años, Apocalipsis Now, que es la guerra del Vietnam, ¿no? sí. Muchísimo más cercano en el tiempo. Sí, pero pese a que el año 98 es el de la pérdida del Imperio Español, la ambientación del corazón de las tinieblas no tiene nada que ver con no tiene nada que ver en cuanto a datos concretos, en cuanto a países en donde se ubica, etcétera, Mm. con Vietnam, pero no es tampoco el Imperio Español, sino que habla de África, del centro de África. Eso Ahora es. hablaremos, ¿no? Bueno, lo decía por ubicarnos un poco Sí, en el por la tiempo, ¿no? Lo que ubicación, sucedía en claro. aquellos años. Efectivamente, así es, ¿no? Entonces, bueno, otra edición, y aquí coincidimos de nuevo con la semana pasada, es la de Navona. Esta es muy bonita. Yo es que los libros de Navona me gustan mucho y aunque los tenga, los compro porque siempre además a lo mejor hay algún estudio inicial, aquí no lo hay, pero bueno, aquí ya tenemos otra traducción. Aquí tenemos la traducción, luego hablaremos, como digo, de las traducciones de un escritor, Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano, que me interesa mucho y que además es el traductor, se ha mantenido la traducción en otra edición que yo no tengo, ni siquiera conozco, de 2020, de 2024, que es fue cuando el centenario de la muerte de Conrad, que hizo Alfaguara. Esta de Navona, como siempre, muy bonita, con las pastas, la encuadernación en tela, la cinta que marca, permite separar o indicar el punto de lectura. Bueno, otro libro estupendo, otra edición del mismo libro. Me dirás, pero si es la misma novela, cuidado, porque no es la misma, pero no es la misma porque las traducciones son significativamente distintas, ¿no? Y bueno, la que quiero comentar ya para cerrar la presentación de las ediciones, es también como la semana pasada, uno de Reino de Cordelia, una edición de Reino de Cordelia muy reciente, es de hace muy pocos meses, en 2024. Bueno, el típico libro de la editorial, como comentábamos la semana pasada, con
bueno, como ves, márgenes muy, muy generosos, letra muy grande, el papel, como digo, es papel reciclado, pero es también, bueno, de gramaje espeso, y por tanto esto se agradece al tacto. Y luego, como siempre, unas ilustraciones, en este caso de Toño Benavides, espléndidas. Qué bonitas, Sí, Alberto. sí, sí, Y la que portada hacen sí de que la recuerda mucho a Apocalipsis Now, la portada del Claro, libro. Ahí claro. sí que enseguida me he ido yo a la película, sí. Es que la atmósfera es claramente coincidente, a pesar de que la ubicación geográfica y temporal serán radicalmente distintas, ¿no? Como Mm. digo, la edición es preciosa. De nuevo, como también comentaba la semana pasada a propósito de la versión del Ulises de Reino de Cordelia, bueno, pues estupendos libros para poder regalar. Mm. Este es un libro ya voluminoso, otro tamaño, porque insisto, la letra es mucho más grande, los márgenes son también muy generosos, ¿no? De manera que a partir de estas cuatro referencias vamos a hablar primero del libro y luego hablaremos de su dimensión cinematográfica, ¿no? Mm. Y antes de hablar del libro estrictamente, sí que querría detenerme en la cuestión de las traducciones. Porque claro, en este caso, yo otras veces a lo mejor puedo consultar una o dos, pero es que en este caso he consultado cuatro, ¿no? Entonces es muy curioso porque, fíjate, voy a poner dos ejemplos acerca de este énfasis, del por qué este énfasis mío, de todos los programas prácticamente, de decir, oiga, fíjese usted antes de comprar el libro en la edición y en la traducción. He dicho, la de traducción de Cátedra es una canónica, la primera no, hay unas previas de años 20, de años 30, perdón, pero es la que está en Alianza Editorial desde siempre y es la que conocemos la mayor parte de los lectores españoles. Pero es que además de la traducción está ese estudio preliminar de Fernando Galván, que es motivo suficiente para leer el libro en esa edición. Pero bueno, hay dos cuestiones relativas a la traducción que me parecen importantes. Fíjate este párrafo. Dice el narrador de la novela que todavía no sabemos quién es. Miré a mi alrededor. Una mesa de pino en el centro, sillas austeras a lo largo de las paredes y en un extremo un gran mapa reluciente marcado con todos los colores del arco iris. Y enfatizo para nuestros oyentes esta idea de los colores, ¿no? Ujú. Había una buena cantidad de rojo, agradable de ver en cualquier momento, porque siempre indica que allí se está realizando un trabajo serio. Un montón de azul, sigo en el mapa, un poco de verde, salpicaduras de color naranja, y en la costa este una mancha violeta para indicar dónde beben cerveza los joviales pioneros del progreso. No obstante, yo no me dirigía a ninguno de esos colores. Iba al amarillo. Este es el párrafo. Un mapa de África que el narrador nos cuenta que está descrito con Mm. distintos colores. Mm. Claro, si uno lee esto, no se entera de nada. Si lee la edición de Cátedra con, con notas, con aparato teórico, Mm. se nos explica que una buena cantidad de rojo, agradable de ver en cualquier momento. ¿Por qué el rojo es agradable de ver en cualquier momento? Porque siempre indica que allí se está realizando un trabajo serio. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un mapa de África. Una mancha violeta para indicar dónde beben cerveza los joviales pioneros del progreso. Hay ediciones en las que se nos aclara que en los mapas el rojo era Gran Bretaña, y por tanto escrito desde la lógica de Gran Bretaña, agradable de ver en cualquier momento, porque siempre indica que allí se está realizando un trabajo serio. Si el que escribe, escribe desde la lógica del Imperio Británico. El azul es Francia, el violeta o púrpura es el de Alemania, y la mancha violeta donde viven cerveza los joviales pioneros se está refiriendo a Alemania. Y así sucesivamente. El amarillo es Bélgica. Por tanto, ya nos está indicando que la narración va a desarrollarse en un territorio de África controlado por Bélgica. Ya ves, un detalle muy menor, pero no tan menor. De ahí, de nuevo, yo hablaba de la inversión en el corazón de las tinieblas. Ojalá todos podamos, en todos los libros que leemos, llegar a un grado de estudio, digamos, ¿no? De convivencia con el libro de tal calibre como para poder desentrañar todas estas claves, ¿no? Por tanto, hay una diferencia, allá hay una primera manifestación mía en el sentido de por qué es conveniente tener en cuenta cuál es la edición que estamos manejando en cada caso, ¿no? Luego, otro ejemplo relativo a la traducción, no puedo leer todas las versiones, voy a leer solamente una de ellas y luego entramos en los matices. Así empieza la novela. La Nelly, una pequeña yola de crucero, se inclinó hacia su ancla, sin el menor aleteo de las velas, y quedó inmóvil. La marea había subido, el viento estaba casi en calma, y puesto que se dirigía río abajo, lo único que la embarcación podía hacer era echar el ancla y esperar a que bajara la marea. Bien, la situación está.
Vemos que hay un barco que se llama la Nelly, que es un tipo de barco determinado, una yola de crucero, que está ahí con el ancla echada y que, bueno, espera a que baje la marea porque el viento estaba casi en calma. Eso es lo que entendemos. Pero fíjate que en las diferentes versiones que yo he manejado, se nos habla primero de que el viento estaba en calma, pero en otras está el viento estaba casi en calma. ¿Qué dice el original? ¿Por qué el traductor decide que en un caso estaba en calma y en otro casi en calma? El barco es un velero en algunos casos, es una yola en otros casos, es un yol en otros casos. La marea había subido, pero en otros casos es que la marea había subido ya. En otros es que la pleamar se acercaba. En una traducción, las velas aletean, en otras flamean. El barco echa al ancla, o se pone en facha, o se detiene. ¿Por qué se detiene? Espera o aguarda, según las versiones, a que bajara la marea o el reflujo o al cambio de marea. Lo único que podía hacer el barco, visto que no había viento, lo único que podíamos hacer, dice otra versión, todas estas variantes, fíjate, sin haber pasado las 50 primeras palabras. Por lo tanto, entiende, no, yo quiero transmitir, es muy interesante, evidentemente no pasa nada porque leas una sola, no se trata de ser un obsesivo, como puedo llegar a serlo yo, ¿no? Pero que entiendas que entiendan nuestros oyentes, ¿no? Que hay muchos matices que son interesantes y que suponen una adopción de un determinado punto de vista por parte del traductor. De nuevo, dejo por el camino la reflexión acerca de la dificultad del trabajo del traductor, lo importante que es un buen traductor que realmente esté impregnado sea capaz de impregnarse de la esencia del libro. Luego, un lector convencional, como somos todos, pues más allá te olvidas de esto. Yo porque por circunstancias tengo estos libros, porque me gusta coleccionar versiones de libros que son bonitos, que son versiones, que son bonitas las ediciones, digo, y por eso me he tomado la molestia de consultarlas. Pero bueno, uno avanza a partir de ese barco varado en el Támesis, con el anclado en el Támesis, avanza en la historia sin ningún problema. ¿En qué historia? Bueno, la trama argumental de El corazón de las tinieblas es realmente sencilla. El esqueleto argumental, ¿no? El Nelly, o la Nelly, anclado en el puerto del Támesis, con el sol que se pone, ya se va el crepúsculo, oscurece Londres, y esto ya es significativo. Una lúgubre penumbra que se cernía inmóvil sobre la ciudad mayor y más grande de la tierra. Una lúgubre penumbra ya anticipa el clima de tinieblas que es el leitmotiv recurrente de toda la novela, ¿no? Bueno, en ese Nelly anclado, 5 hombres, un narrador anónimo, el director de la compañía naviera, un abogado, un contable y Charles Marlowe, un marino, que era el único realmente que seguía surcando los mares, esperan la bajamar y envueltos en ese silencio, en esa serenidad de la noche, todos escuchan la historia que está contando Marlowe. Marlowe cuenta su experiencia en África. Marlowe es un personaje con mucha experiencia naval, con periplos por el Índico, por el Pacífico, por el Mar de la China, que narra a esos interlocutores silenciosos que muy de vez en cuando dicen algo, intervienen en la conversación, pero muy de vez en cuando a lo largo del libro. El libro es todo un relato de Marlowe. Cuenta, desde pequeño tenía atracción por esos espacios en blanco de los mapas, y en particular en uno de ellos en África, por un río, una imagen de serpenteante, una imagen de serpiente que se adentra sinuoso en las profundidades del continente negro. Entonces cuenta cómo consigue un trabajo merced a la influencia de una tía en una compañía comercial belga que opera en el Congo, un territorio que en la época estaba Estaba controlado por Europa, colonizado. claro, y en particular por Bélgica, por la Bélgica de Leopoldo II, controlado, expoliado realmente, bajo los pretextos de la civilización y del comercio. Marlowe cuenta cómo ha sido contratado por esa compañía para encontrar a Kurz. Kurz es un misterioso, supuestamente muy inteligente y muy eficaz agente comercial de la firma, que es muy conocido porque recolecta habitualmente grandes cantidades de marfil, muy exitoso desde el punto de vista de las pretensiones de la compañía comercial, pero que en los últimos meses está siguiendo un comportamiento un tanto errático. Entonces, bueno, lo delegan a Marlowe para que vaya al lugar, en el corazón
de la selva, localice a Kurz, ¿no? Bueno, nos cuenta el viaje, todo el recorrido por la costa africana hasta llegar a la desembocadura del río, bueno, como se incorpora a las dependencias de la estación central de la compañía, las etapas de su travesía río arriba en un pequeño vapor, las jornadas en que tiene que desplazarse a pie para soslayar los tramos, como ocurre realmente con el río Congo, los tramos no navegables del río, y luego, después de muchas vicisitudes, acaba llegando a la estación interior de la empresa, en donde se encuentra con ese enigmático Kurz que parece estar mortalmente enfermo. Esta es la idea, este es el esqueleto, como digo, argumental de la historia, ¿no? Ahí hay una idea muy común a otros clásicos de la literatura, ¿no? Que es la idea del viaje. La idea de un viaje, además, que es un viaje iniciático, de cierto modo. Eh, en lo que coincide la novela con, y esto es muy interesante, con la propia peripecia personal, de manera que hay muchos elementos autobiográficos del propio Joseph Conrad. Ya anticipo que escribir en 2 meses, con un grado tal, anticipo el grado de detalle minucioso de la descripción de la región, ¿no? En solo 2 meses exige necesariamente haber conocido de antemano muy bien la zona, ¿no? Bueno, Conrad nos cuentan estos prefacios, en concreto en el prefacio de Alianza, bueno, él declara que efectivamente vivió una experiencia relativamente similar, pero que también confiesa Conrad que él literaturiza para conmover y hacer pensar a los lectores, ¿no? Entonces, realmente, sí, una década antes, Conrad había hecho un viaje ah, por el río Congo muy similar, ¿no? Conrad, por cierto, había nacido en lo que hoy es Ucrania, en Berdichev, que es una ciudad que está todavía desgraciadamente de moda porque ha sido objeto de algún ataque en estos 3 años de guerra. Hoy era entonces de Polonia, de nacionalidad. Conrad es polaco y es uno de los personajes de la historia de la literatura muy significativos porque abandonó su idioma original y construyó su obra literaria magistral en un idioma diferente, ¿no? En inglés, ¿no? Su familia ucraniana fue deportada a Rusia, fue huérfano muy joven, se exilió a Francia e Inglaterra y desde muy joven, a los 17 años, se convierte en marino, se enrola en diferentes barcos de propiedad francesa e inglesa, se incorpora como oficial y luego como capitán a la Marina Mercante Británica, con misiones en el sudeste asiático. Las novelas de Conrad están llenas de referencias a La línea de sombra, Lord Jim, son todas novelas ambientadas en ese mundo marino, ¿no? Nostromo, Conrad y mar son términos prácticamente sinónimos, ¿no? En 1890, con ya 33 años, lo contrata una compañía naviera belga para atravesar el río Congo, en busca también de un personaje, ¿no? Va desde Kinshasa, que entonces, como estaba dominada por Bélgica, se llamaba Leopoldville, hasta Kisangani, ya en el centro de África, que entonces se llamaba Stanleyville porque estaba bajo el dominio británico, y atraviesa 1.800 kilómetros, el propio Conrad, de trayecto, de los cuales 400 son a pie, y en unas condiciones terribles. Estamos hablando de 1890. Por cierto, Javier Reverte, que falleció hace unos años, tiene un libro estupendo, Vagabundo en África, en donde recupera ese trayecto, también en condiciones, a pesar de que es un siglo después, más de un siglo después, condiciones terribles, padecimientos físicos, mucha dureza, mucha inseguridad, estando al borde de la muerte en muchas ocasiones. Y bueno, el viaje de Conrad, y esto es interesante para la comprensión del libro, le deja una huella física. Tuvo fiebres y dolencias permanentes, una huella psicológica, una depresión y un carácter, al parecer, irascible, y una huella intelectual y espiritual, porque un Conrad inocente, y eso está en la novela, un Conrad inocente, ingenuo, cree encontrar ahí el germen de un nuevo mundo, una naturaleza primitiva, unas gentes supuestamente inocentes, y lo que se encuentra es, bueno, los horrores, la brutalidad, el terror, la barbarie de la esclavitud, los castigos, las mutilaciones, los asesinatos, y todo eso va a estar en el corazón de las tinieblas, ¿no?
Entonces, bueno, ahí hay muchos elementos en común, la atracción infantil por los mapas, esta idea de Marlowe diciendo cómo de pequeño veía el mapa, lo dice Conrad. Conrad cuenta, se nos cuenta, Fernando Galván nos cuenta de su vida, de la biografía del propio Conrad, que de niño había un globo terráqueo en su casa y él ponía el dedo en algunos espacios y decía, cuando sea mayor, cuando yo crezca, quiero ir allí, ¿no? Entonces, bueno, hay también la recomendación de una tía, que es lo que le permite a Marlowe incorporar a la compañía naviera, es también coincidente con la vida del propio Conrad, ¿no? Bueno, el accidente del barco, hay un accidente en un barco que lo tiene inmovilizado en su periplo a Marlowe, también le ocurrió a Conrad, y luego, sobre todo, la figura de Kurz. Conrad, al parecer, sus biografías hablan de un tal capitán Klein, que también estaba enfermo, que es el que tenía que conocer, ir a buscar en su viaje el propio Conrad, ¿no? Fernando Galván, que es un fuera de serie, un erudito impresionante, ¿no? Eh, Ilumina nuestra lectura subrayando el juego lingüístico entre Klein escrito, y Kurz de la novela, el Klein real y el Kurz de la novela. Uno es corto, Kurz en alemán, y otro es pequeño también en alemán, ¿no? Bueno, entonces muchos elementos de personalidad comunes al Marlowe, personaje principal de la novela, y a propio Conrad, ¿no? Una dualidad, hay un juego dual en todo que es muy interesante en la novela, ¿no? Conrad es un hombre romántico, soñador, visionario, y hay otro Conrad más realista, más práctico, más desencantado por los excesos, va refrenando, digamos, esos excesos utópicos del primero, ¿no? Y lo mismo, hay una versión benigna, muy benévola, muy bonita del África, que se detiene en los paisajes, en lo cotidiano, el río, en la selva, en las gentes, pero hay, en Marlowe digo, pero hay otra vertiente un poco más cruda, un poco más, bastante más cruda, bastante más oscura, bastante más tenebrosa, ¿no? Hay un juego permanente entre el bien y el mal en la novela. Este dualismo lo recalca también muy bien los analistas, ¿no? Entre la verdad, la justicia, entre el mundo físico y el mundo interno. De manera que, bueno, no es una novela solo de aventuras. Es apasionante desde ese punto de vista porque surcamos con Marlowe el río arriba. No es solamente una novela que se pueda leer en clave autobiográfica, aunque evidentemente hay muchos, y los expertos nos lo subrayan, muchos elementos paralelos. Hay un punto de vista que podríamos llamar, no sé, por supuesto, literario, un proyecto literario muy potente, pero también un proyecto, una voluntad moral, una voluntad, hasta diríamos, metafísica, ¿no? Porque, y esto es interesantísimo desde el punto de vista de la literatura, esto te llama la atención, ¿no? Cómo Conrad va dejando, desde la primera escena, en donde veíamos en la noche el lúgubre entorno de la Nelly varada, anclada en el Támesis, va dejando pistas graduales, atisbos, eh, señales sutiles, pequeñas sospechas de que hay algo detrás de todo esto, que no es simplemente una aventura comercial, un viaje normal y corriente. Hay algo ominoso, hay algo oscuro, hay algo perverso que con maestría Conrad nos va dejando caer poco a poco, de manera que el lector, eh, desde el principio, empieza a tener imperceptiblemente, evidentemente, si lees el libro con detalle, lo has leído varias veces, estudias análisis sobre él, te das cuenta, eres consciente muy claramente, ¿no? Pero de una manera imperceptible vas teniendo una sensación de intranquilidad, ¿no? De desazón desde el principio. Aquí está pasando algo, o aquí va a pasar algo. Entonces, bueno, en todo momento, casi ya desde el principio, hay ya un presagio de esa oscuridad impenetrable de la selva de África desde el punto de vista físico, material, pero también que desde el punto de vista simbólico representa las tinieblas del alma humana, que es una de las lecturas, quizá la más interesante, y por cierto la que va a confluir luego con la película, Mm. una de las lecturas es decir, la jungla sombría, aterradora, desconocida, enigmática y amenazante en la que se adentra Marlowe es también bueno, los aspectos, los espacios más recónditos del alma humana, desconocidos, que encierran quizás secretos que ni nosotros mismos somos capaces de conocer y en el caso de que los conozcamos, de enfrentarnos, ¿no? Hay muchísimas, no tengo tiempo, no voy a tener tiempo, entonces hay muchísimas referencias ya desde el principio a
a esta idea de la civilización y lo primitivo, el bien y el mal, el claro, la luz y la oscuridad, es un juego dual que desde el punto de vista, como digo, físico, material, real, pero también desde el punto de vista simbólico, está subrayado constantemente. Antes de su viaje, por ejemplo, Marlowe cuenta cómo tiene que ir al médico a hacerse un reconocimiento médico, y ya las expresiones que utiliza el médico ya son claramente sombrías, ¿no? Se encuentra en la consulta del médico, en la recepción, hay dos mujeres muy raras, ¿no? Que están calcetando, que están cosiendo, ¿no? Están tricotando, ¿no? Y son dos mujeres viejas y nos las describen con todo tipo de detalle, ¿no? Me invadió, dice Marlowe, retrospectivamente, porque todo esto es la voz de Marlowe que cuenta, como digo, a sus acompañantes, ¿no? Me invadió una sensación de desasosiego. Su aspecto era fatídico y misterioso. Estamos hablando de las primeras páginas, ¿eh? Ujú. Lejos de allí, cuando ya está en el viaje, pensé a menudo en ambas, guardando el umbral de las tinieblas, tejiendo su lana negra como para un pálido paño mortuorio, haciendo continuamente de guía hacia lo desconocido. Y dice, ave vieja tejedora de lana negra, morituri te salutan. Muy pocos de aquellos a los que miró volvieron a verla. Mucho menos de la mitad. Es decir, efectivamente, los que se incorporan a la compañía naviera, los que acceden a la compañía naviera para gestionar los trámites de su viaje a África, menos de la mitad volvieron a verla. Ujú. El clima ya está creado, insisto, ya desde el Támesis, pero aquí, unas páginas después. Entonces, todo esto se hace con un prodigio por ejemplo, de léxico, ¿no? El léxico es impresionante. Yo me he tomado la molestia de rastrear, llamémosle, vocablos perturbadores que presenta de manera gradual, muy bien dosificado desde el principio. Puede ser un poco tedioso para quien nos escuche, pero yo creo que es revelador. Constantemente aparecen en el libro términos como salvaje, ominoso, oscuro, tinieblas, bruma, absurdo, locura, muerte, corrompido, desesperación, cieno, sobrecogimiento, espanto, caos, sueños angustiosos, demonio, codicia, violencia, despiadado, insidia, infierno, febril, lóbrego, inescrutable, misterio, insólito, enigmático, la otredad, innombrable, onírico, espesura, barbarie, soledad, silencio, temblor, opresivo, desconfianza, el mal, enfermedades, espectral, sorpresa, aturdimiento, sobrenatural, aborrecible, deprimente, alaridos, frenesí, fantasmas, maldito, el horror y, por Claro, supuesto, el horror, tinieblas. momento, Este es momento, el clima. momento espectacular de la película, ¿no? El horror. Claro, el horror es la película, es la clave, ¿no? Es Ujú, concentrar en un término unas palabras y pronunciadas por quien las pronuncia, ya lo veremos ujú. en la esencia. Pero yo creo que esta descripción, que ha sido a lo mejor un poco pesada para quienes nos sigan, ¿no? Describe la atmósfera. Esto es lo que nos vamos a encontrar en el corazón de las tinieblas. Entonces, bueno, Pero ¿es el horror de la condición humana o hay una lectura, digamos, política del claro, hay una lectura colonialismo política. también, Alberto? Claro, 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 claro. Es decir, lo primero que uno percibe en un plano, digamos, casi inmediato es el miedo, claro, el miedo porque te estás adentrando, y esto, evidentemente, mi experiencia africana está a años luz de todo esto, ¿no? Pero yo que he viajado a Pero África también y he sido tienes alguna viajero, anécdota, también tienes alguna no, anécdota en ese anécdotas de miedo, sentido, sí, Alberto. estás Ujú. en situaciones que no Claro, conoces. Es decir, que no controlas. la selva es muy densa y por Ujú. lo tanto, aunque tú seas un turista y lleves la visa en el bolsillo, Sí. y esto lo quiero subrayar, yo soy un turista, he sido siempre un turista, no un viajero, ¿no? Un viajero es otra cosa, un viajero es el señor que se mete allí y hace 100 años y no sabe lo que se va a encontrar a la vuelta de aquella aquel bosque frondoso, ¿no? Pero la sensación de miedo, de algo desconocido, sí que está, ¿no? Entonces eso es lo primero. Pero lo inmediato es, la siguiente lectura inmediata es, claro, el horror. El horror desde el punto de vista de lo que supuso el colonialismo europeo en África. La extracción de marfil, de caucho luego, a costa de la esclavitud sangrante, y nunca mejor dicho, de miles, de decenas, de centenares de miles, de millones en realidad. Creo que es Fernando Galván, en su estudio inicial, dice que en los años de la colonia del Congo como colonia de Bélgica, la población bajó discute entre 6 8 millones iniciales a solo 2. Es decir, estamos hablando no de decenas ni de centenares de miles, estamos hablando de millones de personas torturadas,
castigadas con castigos físicos hasta la muerte, o simplemente extenuados en su trabajo, en donde lo único que prevalece para la colonia, para los empresarios, para los comerciantes que llegaban allí, es conseguir el mayor rendimiento, al precio que sea, ¿no? De manera que esa lectura está, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que poco a poco se va abriendo la otra dimensión. Uno ya ve que este énfasis en estos vocablos, y sobre todo presentados de esta manera, a principio uno no sabe. La primera vez que uno lee, ahora ya forma parte de la memoria colectiva, ya todo el mundo sabe, aunque no lo haya leído, qué es el corazón de las tinieblas. Casi todo el mundo ha visto el Apocalipsis Now y sabe la conexión. Y por tanto el mundo, el clima en el que se va a incorporar, más o menos ya lo sabe, ¿no? Pero al que la lea de una manera originaria, por primera vez, ya le va a llamar la atención cómo desde el principio se nos va puntuando con este tipo de cosas, con este tipo de frases. Entonces, bueno, esta idea gradual de que va creciendo la sensación de opresión se hace sobre todo, especialmente en el libro y también luego en la película, especialmente llamativa en relación a la figura de Kurz. Porque Kurz va apareciendo de manera, bueno, primero es una mera referencia, no, es que usted tiene que ir a buscar un señor que está allí, que trabaja en la empresa comercial y que es muy bueno porque ha conseguido muchísimo marfil para nosotros, pero ahora está teniendo un comportamiento un tanto errático. Hay una pinceladita, otro blanco con el que se encuentra en su recorrido le dice otra cosa, pero, bueno, en definitiva, Kurz aparece en el muy llegado, el último tercio del libro. Y sin embargo, todo el mundo sabe desde de antemano que va a ser un personaje fundamental, si no el personaje fundamental, el que va a encarnar la esencia del libro. No voy a describir, no voy a destripar nada sustancial, ¿no? Pero que se sepa que esta es la historia, un viaje, diríamos, físico, por un paisaje descrito con muchísima minuciosidad, la grandiosidad del río, por ejemplo, desmesurada, asfixiante, la vegetación sobre el río, que a veces hasta cierra realmente el río, ¿no? Y luego, por supuesto, es densa y opaca, oscura, a partir de medio metro más allá de la orilla, ¿no? Luego la jungla. Hay episodios en donde, bueno, el personaje o algún personaje tiene que bajarse del barco y acceder a una pequeña estación comercial destartalada, y bueno, avanza unos metros, se adentra unos medios metros en una jungla que siempre se dibuja como indescifrable, ¿no? Como, por un lado, insinuante, pero a la vez perversa, ¿no? Terrible, con episodios muy llamativos que quizá luego tengamos ocasión de comentar, ¿no? De manera que, bueno, esa es la idea. Vas abandonando, el lector va poco a poco dándose cuenta de que de la mano del maestro, en este caso Conrad, vamos abandonando la normalidad, la placidez de un universo hecho de racionalidad, hecho de certezas, y poco a poco nos vamos metiendo en un mundo en el que se nos dibuja con tintes además oníricos, alucinatorios a veces, en un mundo en el que no rigen las reglas de la civilización. Entonces, al ir penetrando en la selva, al avanzar con Marlowe, vamos viendo cómo, bueno, nuestros valores, los valores morales que rigen, o vamos a ser un poco estrictos, ¿no? Que deberían regir nuestro mundo, porque visto cómo está la cosa, parece que no está la cosa como para que hablemos de valores morales, pero bueno, van cayendo poco a poco, se van desmoronando a medida que avanzamos y accedemos al poder maléfico de la jungla, a lo que nos dice Conrad, a las tinieblas que esconde el alma humana, a la fascinación de lo abominable, ¿no? Entonces, bueno, las dimensiones a las que se abre la novela son muchísimas, y en ese sentido hablamos de una obra maestra, claro, hablamos de un clásico, ¿no? Porque admite lecturas muy variadas y en cualquier época, porque sí, evidentemente se puede leer con una lectura, como decías, ¿no? Al principio, ¿no? Ceñida a los años, a la época, entonces puede interpretarse sin duda prudente, lo que voy a decir ahora, una denuncia prudente, ahora contaré por qué, una denuncia del colonialismo, de los excesos de las compañías europeas en África. Prudente porque, bueno, fíjate que en las muchas cosas que yo he leído ahora en relación con el libro, he leído también que ha habido críticas, es verdad, desde una lógica de hoy se puede criticar a Conrad desde el punto de vista racista. Claro, porque está jugando con lógica, aunque sea abierto y detecte que efectivamente que es una explotación inhumana y se ponga del lado del débil, pero claro, no deja de ser su perspectiva, no deja de ser una perspectiva evidentemente eurocéntrica y de hombre blanco, que bueno, que puede parecer muy mal los latigazos, pero que a lo mejor no cuestiona a fondo la esencia de que estemos legitimados, me pongo en el lugar de los blancos, ¿no? Para llegar allí y llevarnos el marfil. Quien dice eso diría hoy llegar a Ucrania y llevarnos las tierras raras, que por cierto las tierras raras no son solamente de Ucrania, el conflicto geoestratégico que supone hoy África es también porque hay muchos minerales que son decisivos
para el desarrollo tecnológico futuro. Y por tanto el Congo en este momento y siempre, porque el Congo ha sido toda la vida, en sus diferentes avatares, porque el Congo fue Zaire, luego fue República Democrática del Congo, pero en sus diferentes avatares el Congo ha sido un núcleo central y sigue siéndolo de conflictos. Yo estuve en Uganda y Ruanda, que son limítrofes con el Congo, y no me atreví a Va a pasar pasar ese al momento, Congo. ¿no? Porque claro, es una permanente guerra civil que ni siquiera sé si se puede llamar guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, es un clásico precisamente porque admite muchas lecturas, admite primero la documental. Y en ese sentido es atractiva, porque por mucho que dé miedo, África es fascinante. Y por tanto, esta descripción de África atrae, aunque sea de hace un siglo, ¿no? Y que muy probablemente pisamos los mismos, en mi experiencia sin duda, pisas espacios relativamente cercanos o los mismos y te encuentras gente con zapatillas Nike y con camisetas del Barça, ¿no? Pero en cualquier caso sigue siendo fascinante y eso está, ¿no? Está una dimensión, como digo, documental, que cuestiona la explotación occidental del Congo y por extensión de otras regiones del mundo en este momento, pero está también esa dimensión que yo he llamado antes filosófica o metafísica o moral, ¿no? Un análisis del alma humana, un estudio realmente profundo de la desintegración moral del ser humano, de los abismos de nuestra alma, de lo que en un momento determinado podemos llegar a hacer, ¿no? Esta idea de un viaje hacia lo profundo, hacia la oscuridad, hacia las tinieblas, que hace Marlowe y que hacemos nosotros, de la confianza ciega O a que las cosas lo que funcionan bien. podemos llegar a hacer cuando nos salimos de la presión que supone estar en una sociedad civilizada, ¿no? Todo lo que se puede llegar Claro, a hacer cuando claro, no tienes esa presión social que te claro. impide, Y ¿no? luego, El realizar ese tipo de actuaciones. claro, así es, ¿no? Que decía ahí también una lectura interesante relacionada con el subconsciente, con el psicoanálisis, lo primitivo, lo oscuro, digamos, la vuelta al origen, ¿no? El origen que es el centro de África, que además lo es casi literalmente, ¿no? Sí, No, no, no es el así. Congo, De allí pero están los Tanzania, primeros restos de seres humanos, ¿no? Ya claro, claro, ¿no? coetáneos no, pero nuestros directos antecedentes. Claro. Entonces, bueno, Galván, que es, como digo, genial, pues aporta cosas muy interesantes, ¿no? Aporta, por ejemplo, estudios desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Que ya es, bueno, pues estas cosas que rozan a veces, nos puede parecer que rozan el delirio, ¿no? La simbología fálica, el río como una serpiente fálica, ¿no? Marlowe, que es el hombre blanco, y Europa, y es el barco, que penetran en la vulva sería el núcleo central de África, y por tanto el hombre blanco que viola a África en una lectura psicoanalítica, pero bueno, plausible, ¿no? Que se puede... Y luego esta idea del doble, que está muy presente, yo hablaba antes de la dualidad de temas, pero está en el propio doble, en la propia figura de Marlowe y de Cruz, ¿no? Que son Cruz en cierto modo es el alter ego, ¿no? Cruz es esa figura demoníaca que aparece rodeado de caníbales, de una especie de tribu, con danzas rituales, con pinturas, con una especie de éxtasis ceremoniales, ¿no? Interesa también la lectura cultural, porque está llena de referencias el libro, culturales, literarias, filosóficas, implícitas, alguna explícita también. Bueno, entre las críticas hay quien ve ahí Edipo, hay quien ve el descenso a los infiernos de Dante, hay quien ve la Eneida. Hay quien ve que esas dos mujeres de las que hablaba antes, que estaban en la oficina, son las sibilas, ¿no? Que anticipan. Hay una referencia explícita que luego toma la película de Fraser y la Rama Dorada, que en la película Coppola hace que Kurz tenga ese libro en su guarida, ¿no? Sí. Hay quien ve el mito de Fausto, el mito del Grial. Hay una lectura feminista interesante, evidentemente muy posterior al libro y que probablemente no estaba en la mentalidad del que lo escribió, ¿no? Ni en la de la época, ¿no? Porque hay dos mujeres, hay una especie como de, no sé si llamarla pareja, que es un término demasiado convencional, ¿no? Bueno, la mujer de Kurz en el centro de la selva, que es una mujer salvaje, excesiva, barroca, llena de erotismo, ¿no? Y por otro lado hay la otra mujer, diríamos, la prometida de Kurz en Inglaterra, eh, que es todo lo contrario, ¿no? Una mujer inglesa, ¿no? Muy contenida, muy fría, muy recatada, ¿no? Ese juego es interesante de las dos mujeres. Y luego hay muchas cosas muy interesantes desde el punto de vista estilístico, ¿no? Por lo pronto la voz que habla, porque la voz es una voz omnisciente que todo lo sabe, pero no es la voz, esa voz omnisciente se convierte en otras, ¿no? Porque en realidad hay un narrador que cuenta cómo él estaba en el Támesis y allí uno de los cuatro que estaban en el barco era Marlowe, y automáticamente ahora es Marlowe el que cuenta la historia, pero dentro de la historia de Marlowe se intercalan otras voces, ¿no? También la de Kurz, ¿no? También, por tanto, este juego es interesante, al margen de esto que ya he reseñado, de este léxico que va dejando caer gradualmente y que nos va transmitiendo de una manera muy eficiente realmente, o a lo mejor no es eficiente porque es un exceso, ¿no? Pero en cualquier caso es eficaz, ¿no? Porque nos transmite, nos traslada perfectamente a ese mundo. De manera que, bueno, una novela
en cualquiera de las ediciones que acabo de recomendar, altamente interesante y que merece la pena leer. Bueno, que merece la Como lo pena merece eso también y los su... numerosísimos estudios, ¿no? Y acercamientos que hay a la novela, de lo que nos has contado, Alberto, es igualmente tan interesante como la propia novela, ¿no? Claro, porque la ventaja que tienen, y a la vez el inconveniente, ¿no? Que tienen estas ediciones de cátedras, que son ediciones académicas, con un aparato teórico extraordinario y que incorporan bibliografía, es que te crean una tentación que, claro, que es imposible. Tienes que dedicar tu vida. Yo hablaba antes de durante unas semanas he estado inmerso en el universo del corazón de las tinieblas. Pero es que si tú coges las referencias de libros o de artículos académicos sobre esta novela, todos son apetecibles, o un porcentaje muy alto de ellos son apetecibles. Tienes que poner el freno, evidentemente. Por tanto, sí, como casi siempre digo, todos los libros de un libro pretenden una oferta plural, la de hoy es no plural, es ilimitada realmente. Bueno, si me Y esto tuvieras que hablando de recomendar libros, una de las ¿de acuerdo? Como ediciones, cine. si me tuvieras que recomendar una de las ediciones. Depende de para Yo qué. empecé a leer El Esta es Corazón de muy las bonita. Tinieblas, no lo concluí, yo creo que no era una edición muy buena. ¿Por cuál me aconsejarías? A ver, si quieres enriquecer la lectura, la edición de cátedra es fundamental, porque esas 100 páginas iniciales son sustanciales. Ujú. Ahora, depende del fin. El placer, casi diría erótico, de tener un libro tan bonito como es el de Navona, estupendo, es muy bonito, a mí me gusta tenerlos, ¿no? Y este, además de que es muy bonito y tiene las ilustraciones, si quieres regalarlo a alguien, es fantástico, porque es un regalo magnífico. Pero bueno, no te sabría decir, cualquiera. La de Alianza Editorial es una edición espléndida. Las traductoras buenísimas. El estudio inicial imprescindible. Ahora, el libro es más pequeñito, es más de bolsillo, no es tan bonito como objeto y probablemente, yo no sé la edición actual de Alianza, pero probablemente como el formato es pequeñito, la letra seguirá siendo, yo Pequeña, necesitaré allí pequeña. una lupa para poder leer eso. Claro. Entonces, pero en cualquier caso, sea cual sea la edición, que se acerque la gente al libro porque es un libro espléndido. Y la película también. La película es Apocalipsis Now. Por cierto, lo digo en castellano porque las traducciones sorprendentes, y no lo digo en castellano, lo digo en un mix, porque las traducciones de la película en español es Apocalipsis en castellano, pero mantienen el Now. No dicen Apocalipsis ahora, ¿no? Realmente sería Apocalipsis Now, ¿no? Si lo mantenemos en... Bueno, es una película también genial, a mi juicio genial, yo la vi en su momento, ahora contaré, desmesurada también. Los adjetivos que hemos apuntado para la novela son aplicables, multiplicados por todo lo que quieras para la película. Alucinatoria, Multiplicado por Marlon desbordante, Brando, ¿no? Que ya es decir, multiplicado por yo Marlon creo que eso Brando, multiplicado ya por nos Coppola. indica, ¿no? Multiplicado por Coppola, al que tenemos ahora, al pobre hombre, habiendo hipotecado todo su capital en esta megalópolis que ha decidido sacar como ha venido por enésima vez, ha vendido sus viñedos en California para no conseguir una repercusión pública. No ha tenido apenas repercusión, ha pasado, no sé si ha llegado a las salas en España, esta última película de Coppola también, eso, megalomaníaca realmente, ¿no? Un paso discreto por los festivales, etcétera. Bueno, en definitiva, estrenada en el año 79, en un periplo de rodaje impresionante, de varios años de rodaje extenuante, con incidentes, problemas, accidentes, dificultades técnicas, dificultades económicas, se tuvo que hipotecar totalmente, con incidencias en el reparto que luego contaremos, con vacilaciones del propio director que dudaba de sí mismo y de su capacidad para hacer lo que estaba haciendo. De hecho, Coppola confiesa, ha confesado reiteradamente, ¿no?, que durante gran parte del proyecto no sabía lo que estaba haciendo. No solamente no sabía lo que estaba haciendo, sino no entendía la novela ni entendía lo que quería contar de ella. No sabía siquiera quién era Kurz. Es decir, no, recalco con esto que la novela es oscura, ¿eh? Es decir, en ese sentido es todavía mucho más interesante el que haya estudios y leamos estudios sobre ella porque nos ilumina, ¿no? Ujú. No sabes muy bien qué le pasa a este señor. ¿Es el mal por excelencia? ¿Es el bien, por el contrario? Bueno, entonces, esta ignorancia del propio Coppola hace que, entre otras razones, la necesidad de financiación, la imposibilidad de acceder con medios financieros convencionales a un proyecto tan desmesurado, bueno, hace de la película ya, de la trayectoria previa, algo muy interesante, ¿no? Luego contaré algo de la trayectoria previa más documentado para que quien quiera leer sobre ello pueda acceder también a esta información, ¿no? Hay tres versiones de la película. Hay una primera, que es la original del 79, que es la que yo vi en el cine, pues me imagino con el 79 en el 80 y me deslumbró entonces. De manera que primera opción, que es la habitual, pero no sé si será fácil ya conseguir esa primera edición, esa primera opción. Hay una segunda, que se llama Redux, que yo no la he visto, Sí. que se presentó en el año 2001 en Cannes,
con más de 50 minutos adicionales de escenas que estaban rodadas, pero que no se habían eliminado en el 79. Y luego en la tercera, que es la que yo he vuelto a ver ahora, la que yo he vuelto a ver, no, esta no la había visto, la he visto ahora, a propósito de la reseña, que es Apocalypse Now, Final Cut, digamos el montaje del director, que tiene una duración total de 3 horas. La primera tenía 147 minutos, la del 79 son 2 horas y pico. Ahora tiene 3 horas con un nuevo montaje que hace el director y que presentó cuando se cumplieron en el 2019 los 40 años del estreno de la película originariamente. Esta es la que he visto ahora, sin perder nada del deslumbramiento, del entusiasmo que me proporcionó la película en su momento. Hay otras dos versiones cinematográficas, una frustrada. Hay una primera, y la verdad es que da pena que no haya salido, que es la de Orson Welles. En el año, no sé, los 30 del siglo pasado, Orson Welles quiso hacer una versión de la novela. Y lo único que se mantiene de ella, se conserva, es un guión y un programa de radio, porque hizo un programa de radio sobre el corazón de las tinieblas. Y hay un documental que luego comentaré en donde se escuchan fragmentos de la voz de Orson Welles en esa película, ¿no? En esa frustrada película. Y luego hay otra que yo no he visto del año 94 de Nicholas Roeg, con Tim Roth en el papel de Marlowe y John Malkovich en el papel de Kurt, que yo no he podido ver. Ah, la película de Coppola es, digo, genial, ¿no? A mí me parece, bueno, un reparto formidable, visto ahora inusitado, sorprendente. Martin Está Sheen, ¿no? Martin Sheen en el papel de Marlowe, un papel estupendo. Martin Sheen es el, para quienes lo conozcan, no lo conozcan, los más jóvenes, quizá tampoco los jóvenes conozcan a sus hijos, pero bueno, Charlie Sheen es hijo de Martin Sheen. Y luego Marlon Brando en el papel de Kurz, ¿no? Pero bueno, hay otros, Robert Duvall, que inolvidable en un rol de un coronel Kilgore delirante. Quien recuerde, quien vea, haya visto esta película, no puede olvidar la escena del ataque de los helicópteros sonando la cabalgata de las Valquirias de Wagner y protagonizado por este disparatado coronel Kilgore que quiere hacer surf en mitad del ataque, ¿no? Un jovencísimo, casi un niño, Lawrence Fishburne, que es este actor de raza negra, que, bueno, ahora es un señor muy mayor, claro, estamos hablando del año 79, han pasado 46 años, ahí tendría todo más 17, por lo tanto tendrá en este momento 60 y tantos, ¿no? Está un jovencísimo y casi inidentificable, irreconocible realmente, Harrison Ford, una aparición muy fugaz. Sale Dennis Hopper, con un papel ya de más entidad en la película. Dennis Hopper ya había debutado en el año 55 con Rebelde sin causa, y tiene una película mítica para mí, realmente fundamental en mi vida, que es Easy Rider, también del año 1969, que está con el hijo de Henry Fonda, con Peter Fonda y con Jack Nicholson, jovencísimo Jack Nicholson entonces. Estamos hablando del año 69, que ya son palabras mayores, estamos hablando de hace 56 años, 31 y 56 años, sí. Y luego murió en 2010 Dennis Hopper, con muchas participaciones en películas siempre un poco estrambóticas, de David Lynch, por ejemplo, de Julian Schnabel, etc. Bueno, lo que hace Coppola es trasladar la acción de África, del Congo, a Vietnam. Entonces estamos en Saigón, en 1969, en plena guerra del Vietnam. El capitán Willard, que es el que hace Martin Sheen, excepcional personaje, es un hombre que ya está desgastado por la guerra, muy curtido, recibe la misión de asesinar, en este caso es explícito, asesinar al coronel Kurz. Coronel Kurz es, bueno, Marlon Brando realmente sobrehumano, icónico, legendario. Un exoficial del ejército estadounidense, un héroe condecorado, un antiguo boina verde que sirvió a las tropas estadounidenses con éxito y con muy buen resultado, pero que parece que se ha rebelado y se ha establecido en un santuario al fondo del río, en el territorio enemigo además, en la jungla camboyana, en donde dirige a los miembros de una tribu local, los Montañar, junto con algunos soldados norteamericanos que han renegado y que se han pasado a su pequeño ejército, ¿no? La tarea de Willard, que es una tarea, por supuesto, extraoficial y secreta, consiste en remontar el río Nunga, atravesando esta selva tan tupida como o más que la africana, surcada de peligros de todo tipo. Estamos en guerra y por tanto están los lugareños rebeldes, están las fuerzas del Vietcong, hay guerrilleros por todas partes. Tiene que localizar a Kurz y acabar con él, ¿no? Entonces en la novela cuenta esto, el viaje de Willard, un viaje alucinado, demencial, totalmente infernal, en dos planos. Los planos que se entrelazan, que son complementarios, ¿no? El primer plano es el plano, diríamos, estrictamente bélico, es la dimensión, diríamos, de aventura del libro, ¿no?
Entonces, bueno, el capitán y sus 4 hombres en una patrullera militar remontan el río. Remontan el río y entonces lo que nos cuenta Coppola de un modo magistral son los escenarios y los episodios de una guerra realmente insensata, totalmente absurda. Entonces, bueno, tenemos de todo. Soldados drogados, oficiales enloquecidos, amenazas ocultas que de repente surgen de aquella selva oscura, ataques con helicópteros, con las cabalgata de las valquirias de fondo, bombardeos de napalm, militares surfeando en el medio de una batalla, de repente un ataque de un tigre en mitad de la selva, luego, bueno, conejitas de Playboy que llegan en helicóptero a un escenario improvisado allí para entretener a los soldados, víctimas vietnamitas indefensas y que son bueno, esquilmadas de mala manera, destrozadas, asesinadas vilmente, ¿no? Y todo esto contado además desde el punto de vista cinematográfico con algo que es muy atractivo, ¿no? Una escenografía ciertamente portentosa, ¿no? La luz, los colores, los movimientos de cámara, el encadenamiento de los planos. Hay un marco también desasosegante, en esto hay otra coincidencia con la novela, ¿no? Atroz, realmente. Uno se mete en la niebla, se mete en la guerra, ¿no? Y entonces vive aquello, nieblas, humos sofocantes, un calor bochornoso, una humedad opresiva, pero todo esto contado con recursos cinematográficos, ¿no? Eh, Lluvias tropicales de una densidad realmente que opacas realmente, ¿no? Explosiones violentas constantemente que iluminan el trayecto de la patrullera, ¿no? Ruido atronador, bombardeo permanente de helicópteros, ráfagas de ametralladoras, estallidos de bombas, detonaciones por todas partes, cargas de tanques, gritos de terror, de espanto, cuerpos desmembrados. El tratamiento cinematográfico, como digo, es prodigioso. Esta película merece la pena, es dura, claro, pero la fotografía, el sonido, los 2 únicos Oscars, tuvo muchas nominaciones, tuvo me parece que 8 nominaciones, pero curiosamente no se llevó a los Oscars me refiero, no se llevó ninguno de los principales, se llevó al mejor director de fotografía, que es un clásico, Vittorio Storaro, que está en las películas de Bertolucci, un director italiano magistral, pero que es genial la fotografía, es espléndida, ¿no? Y la atmósfera está densa, opresiva, los botes de humo, los colores. Y luego también el sonido, porque el sonido es otro Oscar. Walter Murch y con su equipo es fundamental, ¿no? Porque toda esta idea de los estruendos, incluso el silencio cuando van por la patrullera, por el río, el silencio es un silencio opresivo, es un silencio elocuente, valga el oxímoron, ¿no? Y luego, claro, hay ese elemento común entre la película, que es bueno, la lectura desde ese punto de vista del primer plano estrictamente bélico, está la lectura complementaria a la de Conrad, ¿no? La denuncia en aquel caso era la colonia belga, europea, aquí en este caso es la política exterior norteamericana en Vietnam, dispuesto a inmolarse y mandar a la muerte a infinidad de jóvenes de aquí y de allá, del Vietnam y de Estados Unidos, a una historia, a una aventura, a un proyecto totalmente disparatado, ¿no? Entonces, esa es la primera dimensión por la que la película interesa. Pero hay la segunda, que es de nuevo el juego con lo que podríamos llamar metafísico, que es la idea de la locura, de la desesperación, de las tinieblas, de Kurz, ¿no? El viaje hacia el misterio. Ahí están los temas que hemos resaltado antes, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, la ambigüedad moral, esa ambientación onírica como de pesadilla que nos adentra en un territorio que está fuera de la racionalidad, ¿no? Ese juego entre lo racional y lo irracional, el descenso a las tinieblas, el alcance metafísico, los recovecos, como decíamos antes, más oscuros de la naturaleza humana, la fragilidad de la razón, lo difícil que es sostenerla, porque es muy fácil que perdamos los papeles, vamos a decirlo de manera trivial, ¿no? Las fronteras difusas a veces entre civilización y barbarie. ¿Cómo es posible que se torture? Hablábamos hace 15 días a propósito del libro sobre un lugar inconveniente sobre Ucrania, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía se torture, que haya alguien cuya humanidad, sí, no son monstruos, son seres humanos, ¿no? Les permita torturar, les permite asesinar sin más, ¿no? Bueno, los demonios, los infiernos del alma humana, ¿no? Los 8 primeros minutos de la película se pueden ver en YouTube, son magistrales, ¿no? La película está en Filming. La tercera versión del montaje del director. Pero esos 8 minutos primero son espléndidos, ¿no? Porque ya nos transmite, estamos al principio en una habitación de hotel, está Willard antes de recibir su mandato, la habitación de hotel está como alucinado, mucho alcohol, unas escenas también que desde el punto de vista cinematográfico son preciosas y además
preciosas y muy bien trabajadas, ¿no? De repente hay una especie de conexión, de raccord entre el movimiento de las aspas del ventilador en la habitación del hotel, Sí, que yo creo que automáticamente se superpone al ruido de los helicópteros que es una suena. Y de escena, yo creo que repente, es una escena icónica, ¿no? Yo, esa de sí, los sí, es ventiladores, yo espléndida creo que y es casi además, la primera casi que me viene a la cabeza cuando pienso en la película, en esa escena, sí, sí. precisamente esos Él mira por la ventiladores ventana. en esa habitación. Willard mira por la ventana después de estos 8 primeros minutos, se cierra la secuencia diciendo, mira por la ventana y dice, Saigón, mierda, todavía estamos en Saigón, sigo estando en Saigón. Y todo esto con una banda sonora en esos 8 minutos ya, que es el clásico que va a ser la que cierre nuestro programa de hoy, The End, el fin de los Doors, ¿no? Entonces, bueno, película altamente recomendable y por si alguien tiene interés en profundizar en ella, traigo otro libro. Este libro es Notas a Apocalypse Now, crónica de un rodaje maldito, firmado por Eleanor Coppola. Es la Ujú. mujer de Francis Ford Coppola. Leo las primeras frases. El 1 de marzo de 1976 viajé a Filipinas con mi marido, Francis Coppola, nuestros 3 hijos, Gio, Román y Sofía, que es una niña pequeña, ahí. Ujú. Sofía Que se Coppola, dedica también al Coppola, la cine, directora de además, cine la actual, niña. ahí es una niña pequeña. Sí, sí, al cine, claro. Con los 3, el sobrino de Francis, Mark, nuestra ama de llaves, nuestra niñera y el proyeccionista de Francis. Alquilamos una casa grande en Manila en la que viviríamos todos durante los 5 meses que estaba previsto que duraría el rodaje de la película de Francis, Apocalipsis Now. En el libro aparece Apocalipsis Now, así, Apocalipsis en castellano. Ujú. Una aventura situada en Vietnam. Bueno, 5 meses. La duración del rodaje fueron 200, creo recordar, 38 días. Y el libro cuenta esto, es un diario en donde se nos cuenta el rodaje. Entonces hay muchas cosas muy interesantes por las que nos puede interesar el libro. Por un lado, cuestiones de la propia vida personal de la escritora, de la mujer de Coppola, director a su vez también, la vida con sus hijos, la dificultad de, bueno, conseguir la intendencia, ¿no? Que los niños vayan al colegio, en ese tanto... Es verdad que hay algún viaje que vuelven a Estados Unidos, vuelven en particular a California, donde tiene este rancho Coppola. Pero bueno, es muy duro y cuentan bueno, a esa parte, pero sobre todo la parte más personal, más íntima, digamos, la crisis del matrimonio, estuvieron al borde del divorcio, y se nos cuenta todo con detalle. Pero hay, sobre todo, lo que interesa quizá más a nuestros oyentes, si están interesados por el mundo del corazón de las tinieblas, es la película, ¿no? Entonces hay infinidad de cuestiones relacionadas con la elección del reparto, la búsqueda de financiación, la estancia en Filipinas muy accidentada, con las diferentes etapas de rodaje, luego cosas posteriores, la edición, lo difícil del montaje de la película, porque se rodaron miles de minutos, digamos, y por tanto había que seleccionar, de ahí el que haya luego 3 versiones de la película diferentes, las proyecciones de prueba, el miedo del propio Coppola, a ver si iba a gustar o no iba a gustar, los riesgos para la distribución y el estreno del film. Digamos, estaríamos, y luego también la propia Eleanor, a la vez que estaba con su marido y con sus hijos, etcétera, iba filmando algo, aparte de contar el diario, lo filmaba. Que luego acabó confluyendo en un documental que también recomiendo, ¿no? Ujú. Luego hablamos muy brevemente. Entonces, esta edición es de editorial Berlín, o Berlín Libros, creo que es mexicana. La traducción es española, de Mar Vidal. Está presentada en 2020, aunque creo que ya hay una edición posterior. Entonces, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, técnico, no tenemos mucho tiempo, pues interesa, por ejemplo, como curiosidad, que entre noviembre del 75, la película es del 79, entre noviembre del 75 y febrero del 76, es decir, 3, 4 meses, se nos cuenta el casting, los diferentes actores a los que Coppola tanteó para ver si se encargaban de los diferentes papeles. Incluso en algún caso, ante la negativa de ellos, de los actores, ahora diré nombres, de hacer alguno, se les proponía el otro. Bueno, no, te he pensado Que para no Curcio, quieras pero hacer ahora este, haz te el otro. propongo otro, ¿no? Claro, entonces Steve McQueen, Marlon Brando, que de entrada lo desechó, Al Pacino, James Caan, ya había trabajado en El Padrino, James Caan, digo, Jack Nicholson, Robert Redford, Harvey Keitel, bueno, negativas de unos, excusas de otros, imposibilidad de algunos porque no estaban trabajando en otras cosas, las excesivas pretensiones, por ejemplo, singularmente
Marlon Brando. A Marlon Brando lo desechó de entrada porque por 3 semanas de rodaje, que es lo que iba a tener que hacer, 3 semanas de rodaje, ya he dicho que en el libro la presencia de Kurz sí, hay alusiones a él, pero su presencia como tal es el último tercio. En la película son los últimos 20 minutos. Eso es. Solo aparece los Me últimos 20 pasé la minutos. película esperando a Marlon Brando. Claro, esperando a Kurz, esperando a Marlon Brando, ¿no? Y Mm. su aparición realmente no defrauda, ¿no? Bueno, 3 semanas de rodaje, Marlon Brando pidió $3 millones. Mm. 1 millón de dólares por semana. De entrada no, pero al final tuvo que recurrir a Marlon Brando y acabó dándole los 3 millones por semana, ¿no? Se nos cuentan muchos conflictos con Marlon Brando en el rodaje. Porque no es que, no sé si estaba ya en una fase crepuscular de su carrera, pero sí que estaba en una fase en donde, por ejemplo, quizá quien conozca más un poco el personaje de Marlon Brando, a esas alturas ya era, no es que rozara, es que estaba totalmente dentro de una situación de obesidad muy, muy clara. Entonces él tenía mucha vergüenza, mucho miedo, no quería que se mostrara su obesidad y por lo tanto exigía ciertas condiciones para que no aflorara, ¿no? Luego además estaba, digamos, pasado de vueltas totalmente. Coppola confiesa, o sea, confiesa a su mujer, dice Eleanor, que tenía la sospecha de que ni siquiera se había leído la novela para hacer el personaje, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay montones de cosas muy interesantes, que son, no tengo tiempo, ¿no? Pero la recreación de la aldea vietnamita, cómo a pesar de que se desplazan a Filipinas, acaban reconstruyendo una aldea, estas cosas que solo puede hacer Hollywood, ¿no? Y que necesita mucho dinero, cómo el dinero se acaba y tiene que ir pidiendo hipotecarse el mismo, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que el gobierno filipino estaba permanentemente en guerra con fuerzas rebeldes, revolucionarios, ¿no? Entonces los helicópteros que alquilaba Coppola al ejército filipino, de repente estaban invitados a la grabación, atacan 18 helicópteros y de repente desaparecen 12. ¿Por qué? Porque se tienen que ir a luchar a la selva contra las fuerzas rebeldes filipinas. Todas estas anécdotas curiosas, pero que no se quedan solamente en la mera curiosidad, ¿no? Sino que ilustran acerca de lo que supuso de dificultad el rodaje. Y aquí Eleanor establece un paralelismo, un múltiple paralelismo muy, muy interesante, ¿no? Porque es, por un lado, Marlowe, el personaje, que a su vez su experiencia, el personaje de la novela me refiero, su experiencia es en cierto modo paralela a la que tuvo Conrad cuando viajaba, ¿no? Por tanto, tenemos al escritor y luego Marlowe. Pero luego tenemos además la experiencia de Willard, que es el personaje que hace el papel de Marlowe, ¿no? Y luego, esta es la lectura que hace Eleanor Coppola, como todos, ella misma, tiene que hacer un avance hacia una zona desconocida de su propia existencia, porque se plantea la crisis de su matrimonio, ¿no? Y el propio Coppola, que se está adentrando durante el rodaje en algo que él desconoce literalmente, no sabe qué tratamiento le va a dar, no sabe cómo va a terminar el asunto, porque es una adaptación muy, muy libre realmente de la novela, no puede guiarse estrictamente en la novela. Y ella dice en un momento determinado que todos los del equipo, en realidad, aquella vivencia de en total 200 y pico días, en unas condiciones inhumanas, en donde de repente venía el diluvio y no podían rodar, o peor todavía, venía un tifón y acababa con todo el rodaje, con toda la construcción de la aldea vietnamita que se venía abajo y había que empezar de nuevo, también equivale a un cierto viaje interior, un cierto tránsito hacia lo desconocido, que es interesante. Bueno, en definitiva, no puedo, estamos muy fuera de tiempo, pero cualquiera de estos libros es interesante y este en particular quiero aprovechar que se plasma más o menos en un documental del año 91, que se llama también Los Corazones de las Tinieblas, Corazones en Tinieblas se llama en español, se pueden ver en Filming, yo lo he visto ahora, y es un documental también muy rico, lo hace la propia Eleanor Coppola con otros dos, Fax Barr y George Hickenlooper, que bueno, incorporan tomas grabadas en el momento por Eleanor, es decir, vemos a los personajes, al propio Coppola y a ella muy jovencitos, pero además hay fragmentos de la película, material de archivo, locuciones de Orson Welles para su programa de radio, entrevistas actuales en el año 91 de los actores, de manera que, bueno, ayudan a complementar esto que vamos a llamar ahora un poco pomposamente la experiencia, el corazón de las tinieblas que hoy propongo a nuestros sufridos seguidores de todos los libros un libro, ¿no? Bueno, qué maravilla de programa, Alberto. Pues, dos maestros, desde luego. Estaba pensando en la figura de Francis Ford Coppola, bueno, uno de los mejores, ¿no? Y que se ha arruinado ya muchas veces con el cine y que ha hecho películas de estas que han necesitado muchísimos recursos y que luego fueron un auténtico fracaso, pero que también nos ha dejado, yo creo que lo mejor del cine de los últimos tiempos lo ha hecho Francis Ford Basta Coppola. con decir El Padrino. Ha innovado muchísimo también. El Padrino está entre las
yo diría, 10 películas, La Padrino 2, entre las 10 películas mejores de la historia del cine. Está claro. Pero bueno, un personaje con una trayectoria, efectivamente, se ha arruinado montones de veces, ha creado aquellos estudios, Zoetrope, escrito, bueno, insisto que lo de los viñedos que tiene en California los ha tenido que hipotecar en más de una ocasión, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nos agradecemos, lógicamente, esos excesos, ¿no? A veces pueden ser criticables, pero las obras finales son siempre interesantes y muy valiosas. Desde luego que sí. Bueno, Alberto, no tenemos tiempo para el Claro, fragmento, pero sí para la música. Para la música hay que sacar, aunque sea un minuto. ¿Con qué sí, nos vas a simplemente digo deleitar que hoy? en el blog tendré el fragmento, que es un fragmento de la novela en donde cuenta el personaje, eh, esto cuenta Marlowe, su fascinación infantil por los mapas, que es la que le hace despertar luego su interés por los viajes, ¿no? Bueno, la canción, claro, es los Doors, The End, nunca mejor enlazado, ¿no? Esto es el fin, esto es el horror. Las últimas palabras de la película es la voz de Marlon Brando diciendo el horror, con esa voz suya, el horror, ¿no? Mientras suena este The End, también alucinatorio, también un punto onírico, un punto obsesivo, magnético, ¿no? Espléndida canción, espléndida película, espléndida novela. Mm. Esperamos no Y espléndido defraudar programa la de semana que radio viene. también. Espero que también digan espléndido programa de radio. Muchísimas gracias, Alberto, y volvemos la semana que viene, si quieres. Hasta la semana que viene, Hasta luego. entonces.